Buenas tardes. Me llamo Leticia Bravo Hernández y hoy les voy a hablar en cuanto a las características o la cultura específicamente de la cultura mexicana en el siglo XX. Les voy a hablar en cuanto a lo que he podido aprender de este tema. En todos los tiempos, los diferentes pueblos y culturas que han estado sobre el suelo mexicano han tenido sus propias maneras de entender y valorar el conjunto de testimonios de la cultura en el tiempo. Pero fue solo hasta el siglo XX en que puede verse que estos valores alcanzaron gradualmente su plena expresión de la conciencia social, capaces de orientar y dar contenido a vastas zonas de la acción colectiva. El siglo XX no solo fue un periodo de extraordinaria efervescencia creativa, sino también fue el reflejo de la conciencia que artistas, intelectuales, sociedad e instituciones adquirieron de la existencia, la naturaleza y el significado histórico profundo del patrimonio cultural nacional. El despertar de esa conciencia había ciertamente tenido sus orígenes en siglos anteriores. Todos esos intentos, sin embargo, apenas sentaron algunas de las bases y las nociones que servirían para definir el concepto de patrimonio cultural, sobre todo para lograr una noción capaz de integrar las diferentes culturas de las que México es dueño. Fue el siglo XX al que logró a lo largo de todo su curso esta integración conceptual y material de lo que hoy entendemos y conocemos como el patrimonio cultural de México. El proceso de esta integración es palpable en muchos terrenos. En primer lugar, en el jurídico. Las leyes sobre el patrimonio cultural reflejan notablemente las necesidades y problemas surgidos con el cambio social, de los medios para atenderlas y de las correspondientes responsabilidades sociales. En esto podemos nosotros darnos cuenta lo importante que fue la institucionalización que se llevó a cabo más o menos aproximadamente entre 1920 y 1940, pudimos ver cómo esto se llevó a cabo con algunas empresas. Ya en el siglo XX evolucionó el enriquecimiento de las artes aplicadas inclinadas al conocimiento, creatividad, al testimonio, la música, la filmoteca, al baile, a la cinematografía, la fotografía, la ciencia, etcétera. En esto nosotros podemos destacar algunas personas o algunas personalidades importantes de México como Frida Kahlo y Diego Rivera. Este gran acopio de cultura es lo que ha permitido a México llevar a cabo la valoración incalculable de la riqueza cultural, a la que el propio siglo XX amplió considerablemente con su propia creación. Este proceso ha puesto su sello en el siglo XX y se han rescatado los valores culturales en los que el país ha ido reconociendo cada vez con mayor precisión. Los rasgos de su verdadero rostro y los trazos más profundos de su historia los hemos podido conservar, los valores que permiten que las familias sigan siendo protegidas de alguna manera por el Estado. Se trata, sin embargo, apenas del comienzo si consideramos las dimensiones no sólo del patrimonio conservado y del rescatado, sino de que aún es necesario rescatar, valorar, restituir o estudiar. En él están aún muchas de las claves del pasado que nos ayudarán a entender mejor nuestros orígenes, el desarrollo de nuestra historia y el presente que nos ha tocado vivir. Disciplinas como la historia, la lingüística, el arte, junto con la ciencia y la tecnología del próximo siglo, nos darán el impulso y el desarrollo social que nos permitirá hacer un vínculo no solo con el pasado, sino también el puente hacia el futuro.